Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Este es el segundo video de este módulo. Vamos a hablar sobre el macroentorno. En el video anterior, nosotros les presentamos lo que componía el microentorno. El macroentorno, digamos que es la versión más extendida. Esta está fuera de control del negocio, sin embargo afecta indirectamente a la empresa. El macroentorno está compuesto por una serie de factores que pueden ser políticas, ambientales, sociales, tecnológicas, económicas o legales, comúnmente llamado pastel. Sí, si nosotros cogemos las primeras letras de todos estos factores que les he mencionado, sale esta palabra pastel, que ayuda mucho a recordarlo, ¿no? Político, ambiental, social, tecnológico, ecológico y legal. De esta manera no se nos va a escapar nada. ¿Cuál es la idea de hacer este análisis pastel del macroentorno? Pues identificar todos los factores que pueden afectar nuestra empresa para identificar oportunidades o amenazas. Ahora conozcámosla. Primero, en factores políticos tenemos las políticas gubernamentales como leyes, fiscales, regulaciones ambientales o regulaciones laborales que puede o no sacar tu gobierno. Pueden afectar o favorecer los precios y la producción o distribución de productos o servicios que tú puedas brindar. Por ejemplo, cuando cambia el panorama político, no es lo mismo estar en un gobierno de derecha o de izquierda. La inestabilidad política puede afectar, digamos, la capacidad económica de tus consumidores. Eso es respecto a la política. Luego tenemos los factores ambientales o ecológicos, como por ejemplo el cambio climático, la contaminación, la sostenibilidad, la escasez de recursos, la vida saludable. Todos estos conceptos, usted puede decir, ¿pero qué tiene que ver con mi negocio? Estos factores afectan a tu cliente y también, por ende, a ti como negocio. Entonces tienes que estar viendo si te pueden favorecer o te pueden afectar. Un ejemplo es los acuerdos internacionales para cuidar el clima, animales o las plantas, dependiendo de tu negocio, te puede o no afectar o beneficiar. Por ejemplo, el cambio climático, si tú necesitas algún insumo que se está escaseando, ahí te va a afectar. La preferencia de los clientes por productos ecológicos, eso es una tendencia que está en auge. Entonces, si tú puedes, digamos, coger esa tendencia para tu negocio, te puede beneficiar. Otro factor es el social, que tiene que ver con las tendencias sociales y culturales, como las actitudes hacia la sostenibilidad, la igualdad de género, el envejecimiento, la diversidad. Todos estos cambios en las preferencias y hábitos de consumo de tus consumidores van a influenciar las tendencias sociales. Por ejemplo, la economía colaborativa, este concepto de Uber o de Rappi, donde tienes a alguien que te brinda un servicio y alguien que lo solicita. Estas economías colaborativas prácticamente fueron una tendencia social. Luego tienes la inmigración, también puede afectar, o el incremento de la población adulta mayor. No se están haciendo productos o servicios exclusivos para esta población y sin embargo es la que está creciendo más. Entonces todo esto hay que considerarlo para ver si te puede beneficiar o no. Luego tenemos los factores tecnológicos, que son los avances y desarrollos tecnológicos como la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, la digitalización. Todos estos pueden cambiar la forma en cómo tú produces, distribuyes o vendes en tu empresa, y si tú no te adaptas a estas tecnologías puedes quedar rezagado. Luego tenemos los factores económicos, que es la fluctuación de, por ejemplo, la inflación, la tasa de interés, el crecimiento económico, la tasa de empleo. Sobre estos conceptos constantemente las noticias, especialmente las noticias económicas, están comentando, y es importante como emprendedor tratar de mantenerse al día porque te pueden afectar. Pueden modificar, por ejemplo, la capacidad adquisitiva de tus clientes si es que sube la inflación. Entonces debes estar constantemente actualizado. Ejemplos de esto puede ser la subida del dólar, puede afectarte a ti o a tus clientes, puede afectar a tus proveedores y tienes que saber si es que hay recortes presupuestarios de parte del gobierno o si hay la subida de precio de productos energéticos a nivel internacional como la gasolina, los metales o el trigo. De esto comentan mucho porque estos productos se utilizan en muchas industrias como insumos base para producir otros productos. Entonces es importante tratar de mantenerse informado. Luego tenemos los factores legales, los últimos, que son las leyes y regulaciones que afectan a la empresa, como la protección de datos, las leyes de competencia, las regulaciones de mercado. Estas pueden afectar a tu empresa a nivel de producción, distribución o venta también. Y si una empresa, por ejemplo, no cumple con estas regulaciones, puede enfrentar grandes multas o sanciones. Entonces es bueno saber, ¿hay alguna ley en el aspecto legal que yo debería estar siguiendo y tal vez no lo he considerado, ¿no? Ejemplos, tenemos las leyes de protección al consumidor, las leyes de propiedad intelectual o las leyes de salud y seguridad según aplique tu negocio, ¿no?
Luego de conocer estos factores externos, vamos a llamarlos a todos ellos factores externos, hay que entender algo muy importante que tiene que ver con los cambios en los hábitos de consumo. Y es que esta serie de factores externos que se pueden convertir en tendencias, no sé, pues hablando en términos generales, como avances tecnológicos, descubrimientos científicos, problemas sociales, influencers, plataformas especializadas, líderes de opinión, eventos sociales. Todas estas son factores externos que, quieras o no, van a influenciar el pensamiento de tu cliente, ¿ok? Y las personas no piensan todo el tiempo igual. Con todos estos factores externos que los van influenciando, van cambiando su forma de pensar y por ende van cambiando su forma de comportarse. Primero de pensar y luego de actuar. Y una vez que cambian su forma de actuar, obligatoriamente cambian sus hábitos de consumo. Entonces, porque están constantemente siendo influenciados por estos factores externos. Vamos a poner dos ejemplos para que sea más fácil. Una necesidad, el ocio. Antes de la pandemia es el mejor ejemplo de factores externos que nadie se espera. Antes de la pandemia la gente iba al cine, era una actividad de ocio bastante popular, que estaba en crecimiento. Y llegó la pandemia, nadie se lo esperó. ¿Y qué pasó? Que la gente tuvo que aprender otra forma de satisfacer su necesidad de ocio. Tuvo que aprender que cuidar su salud era más importante, que no debía estar cerca a otras, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Que todas las plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix, se potenciaron y despegaron porque la población tuvo que cambiar su forma de comportarse y por ende de consumir. Otro ejemplo es fumar. Antes, muchos años antes, la gente pensaba que fumar era cool. Veías a todos esos actores y actrices fumando, ¿no? Y era una actitud positiva incluso. Hasta que comenzaron a salir en los factores externos estudios científicos, líderes de opinión, avances científicos que demostraban que en verdad fumar te hacía daño, mucho daño a la salud, incluso cáncer. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un cambio de pensamiento en las siguientes generaciones que generó también un cambio de comportamiento y por ende un cambio de hábito de consumo. Los que se tomaron muy en cuenta esto dijeron, bueno, yo quiero seguir teniendo, digamos, la experiencia, entonces ya no voy a fumar, voy a usar vapeadores. Bueno, ese es otro tema, pero el hecho es que cambiaron su hábito de consumo. Prácticamente todas las empresas que venden cigarros han sacado vapeadores y están tratando de encontrar la manera de transicionar este cambio de mentalidad y que no les afecte a sus negocios. Entonces eso sería todo, nos vemos en el siguiente video. No se olviden por favor de activar la campanita para que les puedan llegar las notificaciones y estén enterados cuando viene el siguiente. Y si tienen alguna duda, nos lo dejan en la cajita de comentarios. Nos vemos.